para revisar lo que está pasando en la Convención Constitucional, a semanas nada más de que termine el trabajo de los convencionales. Ahora la polémica ha estado centrada en la ceremonia de cierre. Ayer la mesa directiva decidió modificar el diseño original e invitar a los expresidentes, pero Ricardo Lagos ya se había restado de participar, esto a través de una carta. Martín Ortiz nos cuenta más. Martín. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas tardes. Tal como tú lo dijiste, ayer fue una jornada intensa acá en la Convención Constitucional, pero que no comenzó temprano, sino más bien a eso de las 5 de la tarde, cuando la mesa directiva conformada por María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez hacían arribo acá hasta el ex Congreso Nacional para reunirse, valga la redundancia, en una reunión que tenía, entre otros motivos, ver qué iba a pasar con los expresidentes de la República y finalmente saber si se iban a invitar o no a la ceremonia del próximo 4 de julio. 4 de julio que está, ojo, solamente a 17 días de distancia para esa fecha tan importante para el proceso constitucional. Bueno, se reunió parte de la mesa de la convención, otros vía online, se discutió este tema y finalmente por 6 votos a 3 se aceptó y se modificó la idea y con ello los expresidentes de la República van a ser invitados a esta ceremonia del próximo lunes a inicios de julio. Pero antes que se diera esto, antes que comenzara la discusión y la conversación en torno a este y otros temas por parte de la mesa, durante la mañana acá, a la oficina de partes, y sin que nadie lo supiese, llegó una carta del expresidente Ricardo Lagos en donde, entre otras materias, pedía que no se le invitase a la ceremonia de aquel día y también decía que en su lugar ojalá se incluyese a otra persona que pudiese saber más del proceso o que pudiese también interiorizarse más de aquel proceso. Fueron 2 páginas de esta misiva en donde también enumera los aportes que ha realizado el proceso constitucional y también, insisto, recalca en la última página, los últimos 2 párrafos, la idea de no invitarlo a esta ceremonia en donde también, y desde ayer en la noche, están invitados los expresidentes de la República, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y también Sebastián Piñera. Ahora la pregunta queda en qué va a pasar con el resto de los 3 exmandatarios. ¿Vendrán, no vendrán? Bueno, tenemos novedades de eso, se las pasaremos a contar más tarde, pero primero escuchemos declaraciones de la mesa directiva de la Convención Constitucional ayer, pasada las 8 de la noche, cuando salen a hablar con los medios de comunicación y, entre otras materias, rectifican y dicen que han cambiado su parecer, se sometió a votación y con ello los 3, o más bien los 4 exmandatarios quedan incluidos en esta lista para el cierre de la Convención Constitucional. Pasemos a escucharlos. Votamos y se logró de forma mayoritaria poder extender la invitación a los expresidentes, a la expresidenta, reconociendo, por supuesto, siempre la dignidad del cargo que ellos ocupan. En ningún momento ha habido un veto, ser muy clara con eso. Fue una vuelta un poco larga, pero me parece positivo que esa sea la decisión final. Acá la historia constitucional de Chile no parte con esta convención. Bueno, es triste que la mesa se haya ahogado en un vaso de agua y arrastrando además con esto a la convención, que se pudo haber evitado con una decisión clara, que se haya adoptado de manera justificada, comunicándola además de manera adecuada a la ciudadanía. Nada de esto ocurrió. Bueno, ahí estaban las declaraciones de la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, también del constituyente Ricardo Montero del Colectivo Socialista, también del constituyente Mauricio Daza de Independientes No Neutrales. Fue una crítica abierta en torno a la mesa y al actuar de ellos porque hay que situarse el viernes anterior, cuando a esta misma hora aproximadamente, quizás un poco más tarde, el vicepresidente de la Convención Constitucional salía a conversar con los medios de comunicación y enunciaba detalles de lo que va a ser esta ceremonia del mes de julio y también se especificaba que no estaban invitadas las ex autoridades. Con ello comenzó esta rueda de información que culminó finalmente ayer durante la tarde-noche y donde se les invita finalmente a las ex autoridades de nuestro país. Pero una cosa es lo que tiene que ver con las invitaciones, lo otro, y también para entrar en detalle, lo que fue la carta del exmandatario, carta que acá en los medios de comunicación no conocimos hasta pasada las 5 de la tarde, porque si bien estaba en la oficina de partes, nosotros, o más bien nadie podía acceder salvo a quien iba dirigida, y la carta iba dirigida a la mesa de la Convención Constitucional, se tiene que entregar de forma física. Entonces, hasta que no llegasen integrantes de la mesa, ellos no la iban a tener, y tampoco en los medios de comunicación poder conseguírsela desde otra forma. Se supo el contenido de la carta, generó variadas reacciones. De hecho, ayer también el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, enumeraba y especificaba que no era solamente la no invitación a la ceremonia, sino que también tenía que ver un tema más de fondo con el contenido del borrador constitucional. Pero para conocer más detalles también de lo que respondió parte de la mesa de la convención y también otros constituyentes a la carta del expresidente Ricardo Lagos, pasemos a escuchar sus declaraciones.
Valoramos la carta del expresidente porque hace un recorrido de las contribuciones que ha hecho. Lamentamos haber puesto a nuestra expresidenta, la expresidenta, esta tela de juicio. Por supuesto tenemos que responderle. El tenor de la carta tenemos que consensuarlo, no alcanzamos a verlo en la mesa. Y el expresidente Ricardo Lagos le ha dado una lección de humildad a todos aquellos constituyentes que creen que la historia comienza con la convención, que han denostado los últimos 30 años de desarrollo del país, y al mismo tiempo una señal política enorme que desde mi interpretación refleja que este no es el camino correcto para producir la nueva constitución que Chile necesita. Algunos constituyentes han dicho que esta carta fue en un tono más bien amable, más bien cercano con la convención. Otros hacen otra visualización y también otra interpretación, porque muchos dicen, bueno, la presidenta de la convención la semana pasada, o más bien durante esta semana, había dicho que la invitación se había hecho también pensando en quienes habían aportado al proceso constituyente. Y por eso algunos dicen, bueno, la primera página de la carta del expresidente Ricardo Lagos tiene que ver con eso, porque enumera los aportes al proceso constitucional. Y después también se enumeró, o también se explicó por parte de la mesa el miércoles pasado, este miércoles, que había sido también un tema de aforo. Y en la segunda página de la carta de Lagos, él menciona que prefiere no asistir, pensando en el aforo que se está previsto para aquel 4 de julio. Algunos dicen, insisto, que es una crítica por ahí entre líneas la que hace el exmandatario que estuvo al cargo del país entre el 2000 y el 2006. Pero hay otro tema también que surgió ayer dentro de la votación de la mesa de la convención, y es que la presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros, votó en contra de la asistencia de los exmandatarios. Ella alude que no votó en su cargo de presidenta de la organización, sino que más bien votó pensando en el colectivo que ella representa, que son movimientos sociales. Para escuchar también parte de sus declaraciones, pasemos a escuchar a la presidenta de la convención y también a constituyentes que responden ante este voto en contra de la máxima autoridad acá del órgano constituyente. Y respecto a mi votación, yo represento a un colectivo, tengo una posición política que es legítima, y mi colectivo hemos resuelto que nos manteníamos la postura inicial, que tiene que ver con el aforo y la invitación de autoridades en ejercicio. Lamentamos profundamente que haya sido con algunos votos en contra. Ustedes recordarán que la primera explicación era que era por un problema de aforo, que cuando evidentemente en un acto caer más de 500 personas eso era una pésima explicación. Nos parece sí bastante lamentable, y como señalaba el convencional Cosi, un símbolo de lo que creen algunos convencionales, los votos en contra que tuvo también la definición. Bueno, eso es lo que sucedió en torno a los expresidentes, también la carta del exmandatario Ricardo Lagos. En torno al contenido acá de la convención, quedan 17 días para su cierre y hoy acaba de terminar la Comisión de Armonización de sesionar, y con ello también un paso más en esta recta final del proceso constitucional. Y en relación a lo que dije en un principio del despacho con los otros expresidentes y qué va a pasar con ellos, hemos estado sondeando y conversando con gente cercana al expresidente Eduardo Frei, también con gente relacionada al expresidente Sebastián Piñera. En el caso del expresidente Frei, algunos han mencionado que está molesto por lo que pasó acá con la Convención Constitucional y que lo más probable es que no venga al acto de cierre del próximo 4 de julio. En el caso del expresidente Sebastián Piñera, hay dos versiones. Una, han dicho que está sondeando con el exmandatario también Eduardo Frei para ver si viene o no a la ceremonia de cierre del próximo 4 de julio. Y otros también han dicho, y también se ha explicado en algunos medios de comunicación, que finalmente lo que pasa en la convención es potestad de ellos y ahí finalmente él tendrá que ver si es que asiste o no asiste. Pero hay un dato también bastante clave y que tiene relación en general con los expresidentes de la República, es que cuando asisten a actos en su calidad de exmandatarios siempre lo hacen no individualmente, sino que mínimo acompañado de 2, 3 o finalmente todos los exmandatarios que existen actualmente en nuestro país. Así que, bueno, esto es parte de lo que está pasando en este momento en la Convención Constitucional, a 17 días que se termine el proceso, y con ello también ver qué va a pasar con el resto de las autoridades. ¿Vendrán, no vendrán? Bueno, eso es materia a los días posteriores y también al futuro, Patricia. Claro, porque en el caso de la expresidenta Michelle Bachelet no podría asistir porque todavía está en el cargo ahí en la ONU. Muchas gracias por esta información, Martín. Muy buenas tardes. Vamos a